que dice Maduro anoche tarde son la preparación del ejército venezolano, de la Guardia Venezolana, para la lucha armada. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, por si quedaba alguna duda de que el gobierno, de que el chavismo pues piensa en un enfrentamiento armado o que pueda darse ese escenario en cualquier momento y que por eso hace ejercicios militares, pues efectivamente es así, y la justificación o la razón es para defender la democracia, así de directo y sin rodeos, lo señaló Nicolás Maduro al dar pues este balance de lo que fueron las prácticas militares de los últimos 2 días, donde mostró centenares de armas, aviones Sukhoi, tanquetas, vehículos blindados, helicópteros y la tropa armada, más de 150.000 movilizándose por todo el país. Pero no solo piensa en ese escenario de una confrontación armada desde el exterior, es decir, una invasión, sino incluso que sea algo interno y que por eso hay que mantener en práctica constante, decía él, el músculo de la República. Y desplegamos la fusión popular militar policial en todo el país. Ellos creen que estamos jugando, no estamos jugando. Nos estamos preparando permanentemente para la lucha armada en defensa de la democracia, de la paz, de la institucionalidad, de la estabilidad y del derecho al futuro de Venezuela. Uno de los escenarios específicos que se plantea el gobierno y que fue parte de estos ejercicios militares es que hay un ataque de la delincuencia organizada y el ingreso de grupos paramilitares a través de la frontera con Colombia. Por cierto, hablando de Colombia, señalaba Nicolás Maduro que Venezuela apoya todo lo que tenga que ver con la paz y el presidente Petro lo sabe. Y eso parece ser, Néstor, pues la reacción a esta llamada telefónica que ambos sostuvieron en las últimas 24 horas. Diosdado estaba ya en el Catatumbo del lado venezolano, porque después trataron de manipular y que Diosdado había invadido Colombia. No. A Colombia la amamos, la respetamos y la apoyamos en su lucha por la paz. Y lo sabe el presidente Petro, que de Venezuela siempre tendrán nuestro apoyo integral para la paz, para construir Colombia y Venezuela una región de paz, de prosperidad. Estas declaraciones de Nicolás Maduro, Néstor, fueron luego de la marcha por el 23 de enero, conmemorando la caída de la última dictadura militar hace ya 67 años, y donde Maduro, por cierto, se molesta porque lo llamen dictador. Son bien ridículos los que en el mundo se la pasan hablando el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro. Ridículo, imbécil, bobo, gafo, boquiabierta, come, moco, ridículo. Si quieren ver una democracia verdadera y a un pueblo empoderado, vean al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela brillar en el firmamento de la historia del siglo XXI. Democracia, poder popular, fusión popular. Decía Nicolás Maduro, policial. Néstor, que el número de elecciones que hay aquí en Venezuela es la demostración de que hay democracia plena. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 4 minutos. Siempre he estado colaborando con obras del Minuto de Dios. Durante 26 años ayudé allí a entregar casas, a colaborar también con personas que estaban necesitadas. Y lo hago creyendo en la solidaridad. Lo hago creyendo que cada uno de nosotros tiene que ayudar al prójimo. Por eso, insisto en 3 ideas que me parecen fundamentales en función de lo que está viviendo el Catatumbo. 1, todos podemos colaborar siempre. Todos podemos ser solidarios. Nadie puede decir yo no tengo nada que dar, yo no tengo nada que entregar. Siempre, desde una experiencia espiritual hasta algo material. Segundo, hacerlo implica no solo tener empatía, no solo reconocer la necesidad del otro, sino también saber que nosotros somos valiosos y que tenemos muchas cualidades. Y lo tercero, la solidaridad no necesita gastos grandiosos. Lo que requiere son corazones dispuestos, un acto de bondad, una palabra de consuelo, un aporte material o simplemente visibilizar su situación. Son formas concretas de decirle no están solos, estamos con ustedes.
Ser solidarios no solo cambia la vida de quienes sufren, también transforma la nuestra, devolviéndonos a lo esencial, a la humanidad que compartimos. Entonces el llamado es claro, actuamos con empatía, veamos en los desplazados del Catatumbo no cifras ni noticias lejanas, sino rostros, familias y sueños que merecen dignidad y apoyo. Su dolor nos recuerda que la vida es frágil y que en cualquier momento podríamos ser nosotros los que necesitamos ayuda. Oye, busca cualquiera de las campañas que hay y ayuda. Sé solidario. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 6 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del Abierto de Australia. El impacto informativo a esta hora tiene que ver con el retiro de Novak Djokovic. Indudablemente era uno de los grandes favoritos para llegar a la finalísima. En la fase semifinal, su lesión muscular en la pierna izquierda, esa que arrastraba desde el partido frente al español Alcaraz, lo termina sacando de la competencia. 1 hora y 20 minutos le aguantó la pierna a Djokovic para estar en campo. Al final terminó abucheado. A los aficionados en Australia no les gustó para nada el retiro del ex número 1 del mundo. Cayó frente a Alexander Zverev. El primer set lo ganó el alemán con parcial 7-6 y tras su retiro Zverev avanza a la finalísima del primer Grand Slam de la temporada. A propósito, aguardaba también en los minutos de esta madrugada, de esta mañana de viernes en Colombia, conocer su rival en Melbourne. Bueno, Shelton o Sinner, el estadounidense o el italiano. Al final, en 3 sets corridos, fue de trámite para Sinner, 7-6 el primero, allí dio batalla el norteamericano, 6-2 y 6-2 para asegurarse el asiento en la finalísima. Será Zverev alemán, será Sinner italiano, el nuevo rey de Australia, lo veremos en esta primera confrontación de la temporada entre los mejores, los monstruos del tenis mundial. Fútbol en Colombia, arranca la Liga Betplay 1 2025. Fecha 1, 6 de la tarde en territorio boyacense. Estará en Tunja el Boyacá Chicó enfrentando al Atlético Bucaramanga. Mientras que a las 8 y 10 de la noche, Unión Magdalena en el Sierra Nevada se verá las caras con Millonarios. Será el debut de David González, el entrenador, al mando del conjunto bogotano, mientras que Jorge Luis Pinto estará al comando del campeón de la B, del Ciclón. Macalister Silva, les contábamos, será baja de Millos, golpe en la rodilla en la pretemporada, no logró recuperarse. Sobre refuerzos para Millos, todavía nada. El tema de Falcao sigue avanzando. El tema, digamos que ha tenido una reunión clave y se sigue gestionando para poder llegar a un acuerdo final, pero no hay humo blanco al respecto. Entre tanto, el Unión se ilusiona. Hoy será una linda fiesta en la bahía más bella de América. Tras 2 años de estar ausente en la A, retorna el equipo bananero. Noticias positivas para Colombia en Argentina. Arranca también la liga. Rosario Central goleó 3-0 a Godoy Cruz y Hamilton Campas por Colombia se reportó con su primer gol de la temporada. Hoy tendremos a Independiente, que ya cuenta en sus filas con el ex nacional Álvaro Angulo, enfrentando a Sarmiento y Junín, y a Racing, midiéndose a Barracas Central. Es noticia en España Linda Caicedo. Por su gol y su asistencia, fue la gran figura para el Real Madrid femenino en la Supercopa de España. Ganó el Madrid 3-2 frente a la Real Sociedad. Linda anotó al minuto 72 el tercero, el definitivo, para asegurar el paso a la finalísima de esta Supercopa. El duelo será frente a Barcelona, que había dejado en la ruta 3-0 al Atlético de Madrid. Y el sudamericano sub-20, atentos porque ya nos agendamos con el primer torneo continental sub-20 en Venezuela. Primera fecha ganó Paraguay 2-1 ante Perú, y Chile, que será anfitrión de este Mundial sub-20 en el 2025, superó 2-1 a Venezuela, la selección anfitriona. Hoy tendremos a Bolivia frente a Ecuador y a Brasil-Argentina, clásico suramericano. En este grupo descansa Colombia. Nuestra selección debutará el próximo domingo. Colombia-Argentina será en Valencia, en la ciudad de Valencia. A las 6 de la tarde será la señal el próximo domingo del equipo deportivo de Blue, y en la pantalla
del Gol Caracol. 7:10. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hoy se está cumpliendo una semana de la terrible guerra en el Catatumbo, que deja, según las últimas cifras, 42.000 desplazados, 80 muertos, aunque la cifra va a ser mucho mayor cuando entren las autoridades y no han podido entrar, entre ellos 3 menores de edad, y 12.000 personas que están confinadas, quiere decir encerradas allí en esos municipios en norte de Santander porque no pueden salir por las amenazas del ELN. En Cúcuta se llenaron los hoteles, está lleno el Estadio General Santander porque solo esa ciudad tiene la mitad de los 42.000 desplazados, una guerra que ha superado cualquier límite. La vida es un proyecto. Vamos avanzando hacia un propósito, en felicidad, con coherencia, desde unos valores. Todos debemos tener un plan, y ese plan nos lleva a la realización de un sueño. Pero también ese plan tiene unas metas que vamos alcanzando, porque la vida se hace paso a paso. Quiero darte 3 características para esas metas. Primero, tiene que ser algo emocionante. Algo que convoque tus valores, tus fuerzas, tus ganas. Segundo, algo evaluable. Es decir, que sea verificable, que tú puedas decir, sí, avancé, la cumplí. Y tercero, que tenga la posibilidad de estar alineada, en coherencia con tu propósito. Porque si no, te pierdes en el camino. Oye, ¿cuáles son tus metas hoy? ¿Cuáles son tus metas para este día? Tú sabes. Esta mañana, muy temprano, el presidente Petro está trinando, respondiéndole a los muchos críticos del gobierno, diciendo que no se puede criticar desde la comodidad. El presidente Petro le responde a una crítica de Catherine Juinao, de quien era amigo. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 13 minutos, está escribiendo Felipe, el presidente Petro, en su cuenta de Twitter, otra vez. Otra vez volviendo, entre otras cosas, a poner el mapa de anoche, el de Haití, sí, diciendo nunca olviden este mapa, el campo de hoja de coca más cerca del círculo amarillo es el Catatumbo. Cuba ha sido una muralla para los traficantes, por eso debilitan Haití, la meta, la Florida en los Estados Unidos, una red multinacional controla la muerte en nuestros territorios y es dirigida, dice el presidente, desde la Florida. Las armas con que matan vienen desde allí, un negocio redondo. Ay, qué fatiga, ¿no? Yo, Felipe... No, qué fatiga. Me pierdo un poquito, ¿sabe?, en 2 temas. Es que Cuba ha sido un muralla positivo. Cuba ha sido muralla. Cuba ha sido muralla para los traficantes. Pero sale del Golfo de Maracaibo, ¿no? Por lo menos así es. Sí, el presidente lo pone, es claro. Consciente de. Es que hay un Catatumbo venezolano. Claro. Entonces, eso querría decir, por otro lado, efectivamente, y ahí es, padre, donde hay que leer y hay que interpretar. Pero sí sabe el trino a razón de que no es respondiéndole el presidente Petro a los críticos que no les gustó el viaje del presidente Petro con el ministro de Defensa a Haití. Entonces él dice, los hipócritas, ese es el mensaje de ayer, porque el presidente Petro lo que intenta con ese mapa es justificar el por qué no estaba en el Catatumbo, mientras se desarrollaba la guerra entre el ELN y la disidencia, y estaba de viaje. Él explica,
conmoción y la justificación de estar en Haití cuando se estaba hablando aquí de conmoción interior y él además la está justificando. Ahora, entonces, si hay tanta conmoción interior, ¿por qué se va para Haití? Entonces, su teoría es que esto es un tinglado internacional. Con sinceridad, es lo mismo, sí. Alguien podría pensar, pero con sinceridad, que el presidente Petro fue a Haití a algo relacionado con el Catatumbo. Pues claro que no. Hombre, que no. Claro No. El discurso del presidente fue de 20 minutos y no mencionó el Catatumbo, no mencionó el tema del narcotráfico, se dedicó a hablar de la bandera, se dedicó a hablar de Estados Unidos y de la decisión de Donald Trump de regresar a la gente que está de manera ilegal en Estados Unidos, pero no mencionó el Catatumbo. El presidente fue a Haití por una historia que tiene él, pero es, digamos, inaugurar una estatua de Bolívar. Su propio cuento. Un cuento que es cierto desde el punto de vista histórico y es, digamos, reivindicar el papel que jugó Haití y los esclavos haitianos en el proceso de independencia de América, de España. Eso es cierto, digamos, por supuesto que Bolívar y Miranda tuvieron relaciones con Haití, en fin, pero pues eso no tenía nada que ver ni con la coyuntura actual, ni con lo que estábamos hablando, ni menos con la urgencia de atención del Catatumbo. Él había programado esa ida, entiendo que desde hace algún tiempo, no la quiso desmontar porque para él es simbólicamente importante por todo el tema bolivariano, y después siempre trató de decir que solo había ido 6 horas, en varios trinos dijo, mi visita de 6 horas a Haití, para decir, eso fue y volví rápido, pero en realidad es que en las redes le cobraron, y me parece bien que lo hayan hecho, le cobraron políticamente el tema con la expresión desconectado. Mucha gente utilizó la palabra de un gobierno desconectado porque anda en Haití y este país en otra cosa. Sí, el cuento, digo Felipe, me parece que es relacionar a Haití con unos mapas que usted puede poner un circulito amarillo en el mapa que quiera, relacionarlo con el tema de la droga en el Catatumbo. En fin, droga que se permitió sacar, que se permite sacar de Venezuela, Néstor, desde hace mucho tiempo, se patrocinó al ELN, así que hoy rasgarse las vestiduras parece una escena un poquito rara alrededor del ELN. Pero bueno, Néstor, también hay que entender cómo se ha transformado el narcotráfico en estas últimas décadas. El narcotráfico por el Caribe, donde los narcos compraban islas para tratar de estar más cerca de la costa de la Florida, era en los 80s. Hoy el narcotráfico predominantemente a los Estados Unidos se hace a través de túneles en la frontera terrestre de México, y por eso es que los que hoy gobiernan el narcotráfico en Estados Unidos son cárteles mexicanos. De hecho, eso es lo que hizo más famoso al Chapo, que era el experto en hacer túneles. Entonces, pues puede que pase algo de la droga a través de Haití, pero es marginal frente a la estructura de narcotráfico hacia Estados Unidos. Ahora, Felipe, la otra frase del presidente Petro es esta: una red multinacional controla la muerte en nuestros territorios y es dirigida desde la Florida. ¿Usted entiende esta, Ricardo? No. ¿Quién desde la Florida controla la muerte en nuestros territorios? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que quiere decir el presidente? Pero además el presidente debería preocuparse más por la red criminal que controlan desde Miraflores. Es que, le insisto, Néstor, lo que revelaron ayer las autoridades judiciales chilenas es muy grave. Están acusando a Diosdado Cabello, que estuvo en el Catatumbo hace 48 horas, de haberle pagado al Tren de Aragua para que matara a un oficial del ejército venezolano disidente que se refugió en Chile. Lo persiguieron hasta Chile y lo mataron. Esa no la he visto. ¿No le parece al presidente Petro entonces esa no la he visto. Que los que están llenando de muerte al continente y el peligro para la estabilidad del continente está aquí en Caracas y no está en el sur de la Florida? Esa no la ha visto el presidente. Tal vez Néstor, en lo de la Florida, Felipe, la única explicación que tengo es que se refiere a que el asesinato del presidente haitiano, lo que pasa es que ya toca meterle exegética a los trinos del presidente Petro, ¿no? Esto toca a él. ¿Quién es el exegeta de Petro? No sé, toca echar hipótesis. Felipe, que los que contrataron a los mercenarios colombianos para matar al presidente haitiano hace 3 años estaban en la Florida. Es la única explicación que eso ahí apareció en algún momento una información ahí preliminar de que un multimillonario de la Florida había financiado. Eso nunca llegó a nada. ¿Sabe qué me preocupa a mí todos estos trinos del presidente Petro? Señor. Está cada vez más disociado de la realidad colombiana. Bueno, Felipe, eso es lo que me preocupa. Esperemos que salgan hoy los decretos de conmoción. Sí, bueno, vamos a ver.
pero yo creo él está viviendo en otro país. Yo la verdad, y me preocupa, le digo, porque pues queda año y medio del gobierno del presidente Petro. Y cada vez lo veo como más disociado de la realidad. Bueno, yo no sé. Felipe, el presidente se lo dijo muy temprano, activo en su cuenta de Twitter. El presidente muy activo, echando teorías esta mañana. Son las 7:20. Sí. Aurelio, rápidamente. Sí, es claro que esas bandas de maleantes que hay en Haití, todos lo sabemos, sí están vinculadas con el tráfico de drogas. Ahora, ¿cuáles son las redes que las operan? No tengo claridad, Néstor, porque haciendo una revisión sobre las rutas de la cocaína que pasa por Haití, pareciera más, por los informes oficiales, que va a Puerto Rico más que a la Florida. O sea que, pues no sé si el presidente Petro trata como de cuadrar las piezas del rompecabezas para justificar lo del viaje, pero la verdad es que las informaciones oficiales apuntan en otros sistemas distintos a los que él ha venido o está poniendo en ese trío. A propósito del Catatumbo, la situación es esta mañana particularmente crítica. Salieron prácticamente todos los profesores, más de 500 profesores del Catatumbo. Esta mañana hay esfuerzos de autoridades regionales y nacionales para que los muchos miles de niños que no tienen clase, que perdieron sus hogares, que están desterrados, puedan tener por lo menos acceso a la educación. En el Catatumbo, en Ocaña, en norte de Santander, profesor Leonardo Lobo, buenos días. Muy buenos días, Néstor, ¿cómo me le va? Profesor Lobo, ¿usted era profesor de qué? Yo soy profesor de matemáticas en el Instituto Agrícola Región del Catatumbo. Sí, es señor. Profesor de matemáticas. ¿Su lugar de trabajo es Teorama? Sí, el corregimiento de San Pablo en el municipio de Teorama. En San Pablo, Teorama, que está en el corazón del Catatumbo norte santandereano. ¿Y usted tuvo que salir en estos últimos días? ¿Por qué razón, profesor Lobo? Bueno, cuando empezó la disputa entre los dos grupos armados, esto sucedió, pues, podríamos decir casi que a escasos metros del colegio. Estábamos casualmente haciendo las carteleras para recibir a nuestros estudiantes, que deberíamos estar justamente ahora dictándoles clase, cuando de repente empezaron las ráfagas de disparos. Pues en el Catatumbo esto pasa con cierta regularidad, aunque allá tenía mucho tiempo de estar calmado. Entonces inicialmente no fue tan, digámoslo así, como tanto el susto, pero pasados unos minutos entendimos que la cosa ya era diferente, que era un enfrentamiento de largo alcance, y pues cuando empezamos a ver a los militantes recorrer el pueblo pues con cierta actitud belicosa, pues obviamente nos refugiamos en el colegio, nos encerramos y esperamos la oportunidad para salir, que no fue otra más que pedirles el permiso a ellos para poder salir del pueblo. Nos organizamos y salimos tal cual como ladrones, corriendo, sacando nuestros poquitos cositas que logramos sacar de las casas y corriendo para poder salir del pueblo, tratando de resguardar nuestras vidas. Sus estudiantes, profesor Lobo, los que estaban en ese momento en la cartelera, a quienes usted les da clase de matemática, ¿son de qué edad? Bueno, yo trabajo en un colegio que tiene desde preescolar hasta 11 grados. Yo soy profesor de secundaria de matemáticas, es decir, atendemos muchachos de entre los 13 hasta los 15, 16 años. Pues hay algunos que tienen extraedad, situaciones particulares, pero pues más o menos están en ese rango de edad. Y usted me dice, nos tocó salir como ladrones corriendo, todos, estudiantes y profesor. No, gracias a Dios los estudiantes aún no llegaban. Estábamos haciendo las carteleras para darles la bienvenida a la siguiente semana, cuando estalló todo este tema de la guerra, que pues siempre había estado como en el tintero, una calma tensa, pero se nos estalló en la cara y tuvimos que salir de la forma más rápida posible. Inclusive pues se nos quedó comida en la casa, la ropa se quedó, cargadores, mejor dicho, salimos literalmente corriendo. Sí, profesor, ¿es cierto que ustedes tienen que pedirle permiso al ELN para dar sus clases? Bueno, eso no es tan cierto. En el Catatumbo, pues no es un secreto para nadie, la ley la administran los grupos armados al margen de la ley. Y pues ellos respetan mucho la condición del docente, no vamos a mentir sobre eso. Ellos a nosotros nos respetan, nos dejan libre tránsito y todo esto, pero en un momento de fuego cruzado pues ahí no hay respeto para nadie. Entonces por eso nos tocó salir de esa manera. Sí, profesor Lobo, ¿qué información tiene usted sobre los campos minados que ha sembrado el ELN en colegios en la región del Catatumbo? ¿Su colegio está dentro de los campos que han sembrado los helenos?
Bueno, nuestro colegio se ubica en un casco urbano, entonces pues la siembra de minas ahí es difícil por lo que todo está pavimentado alrededor. El corregimiento pues es moderadamente grande, pero las sedes sí se encuentran en zonas veredales, en lugares abiertos, y pues existe la posibilidad, no tenemos confirmación porque de igual manera nadie se ha acercado a verificarlo, pero pues el rumor se dice, ¿no?, que hay campos minados, entonces es parte del peligro para poder regresar. Existe una preocupación por parte del sindicato de Asinor, yo también soy militante del sindicato, con respecto al regreso a clases el próximo lunes, que es la convocatoria que la Secretaría de Educación está haciendo en su nuevo calendario. Pues consideramos que realmente todavía no hay condiciones para poder regresar a clases, aunque pues somos conscientes también que la Gobernación y la Secretaría entiende que la situación está bastante complicada hasta el momento. Profesor, cuando ocurre hace una semana el inicio de esta guerra, otra más en el Catatumbo, ¿había niños en clase? No, aún no habían empezado. Empezaban clases la siguiente semana. Ajá. No había. O sea, niños, pero pues, o sea, deberían haber comenzado esta semana. Esto fue la semana pasada. Sí, señor. Sí, señor. El lunes debimos haber estado iniciando nuestras clases, ya las carteleras, teníamos imágenes rotando por redes sociales para convocarlos, pero infortunadamente por estas vicisitudes de la guerra, pues una vez más la educación se ve truncada, ¿no? Como que Profesor, no se le da la prioridad. Usted salió huyendo y ¿está en dónde en este momento? Yo en este momento estoy en Ocaña, en la cabecera. ¿En dónde? Pero físicamente está en dónde? ¿Dónde ha dormido? ¿Dónde se está quedando? No, pues afortunadamente mi domicilio es en Ocaña, pues yo soy, al igual que la mayoría de los docentes rurales, yo me quedo de lunes a viernes y los fines de semana estoy en Ocaña. Entonces estoy en mi domicilio acá. ¿Cuánto es de Teorama a Ocaña? ¿Cuánto tiempo es? Bueno, desde Teorama son aproximadamente 2 horas y media, pero hasta San Pablo son 2 horas. Okay. Desde Ocaña. O sea, usted tiene condiciones para vivir en Ocaña durante un tiempo. Sí, claro que sí. Aquí el problema no es tanto nosotros, sino pues cuando estuvimos en el Coliseo de Ocaña o cuando estuvimos en los barrios haciendo el censo de nuestros estudiantes, la situación más que alarmante es demoledora, porque llegar a una de esas casas que pues realmente no están en las mejores condiciones y ver que en una sola casa están albergando 15, 20 niños y todos ellos muy pequeñitos, y le dicen a uno, profe, ¿cómo hacemos para acceder a las ayudas? ¿Cómo hacemos para que nos colaboren? Porque de aquí no vamos a aguantar mucho. Y sin contar el hecho de cuando llega uno al coliseo y encuentra a esas personas, los padres de familia que uno atendía allá en el colegio, tirados en colchonetas ahí en el piso, o sea, hacinados. Eran las 11 de la mañana, no habían comido nada todavía, y cuando llega la comida es para los niños, porque pues como hemos mencionado, hombre, las ayudas no van a sobrar, necesitamos comida para la gente, necesitamos elementos de primera necesidad, porque la situación humanitaria aquí en Ocaña es gravísima, porque primero la ciudad no estaba preparada para recibir una migración tan fuerte, tan grande, y en unas condiciones de vulnerabilidad tan evidentes. Entonces pues, profesor, la preocupación es más por nuestros estudiantes y los papás de nuestros estudiantes. Le hago una pregunta final. ¿Usted cree que cuándo pueden o qué sienten ustedes que cuando ustedes y los estudiantes, por supuesto, van a poder regresar, o eso todavía es impensable? Hombre, Néstor, estas cosas son absolutamente impredecibles. Hace algunos años hubo un paro armado que fue solamente en el Catatumbo Alto para la zona de Caribe y la playa, que lo organizó el EPL. Ese fue invisibilizado a nivel nacional, se dijo incluso el presidente de turno que ese tal paro no existía. Y a mí personalmente me tocó salir de allá porque yo estaba atrapado, ya no tenía comida y la situación se puso muy complicada, a pie, con una señora de la tercera edad, con una niña y con varios compañeros, porque precisamente no sabíamos qué iba a pasar, y lo curioso es que a los 3 días se levantó el paro. Entonces no sabemos realmente si para este lunes hayan condiciones. En este momento yo podría decirle a usted que no, porque he hablado con mis estudiantes que están atrapados allá y el ejército está llegando, y pues realmente, contrario a lo que pudiera pensarse en las ciudades, el ejército, en lugar de arreglar las cosas, lo que hace es incrementar la problemática, incrementar el conflicto, y eso la verdad nos preocupa mucho. Profesor, está saliendo en este momento el decreto de conmoción interior. Ojalá se creen las condiciones para el regreso a la normalidad, a cierto nivel de normalidad allí en el Catatumbo. Gracias, profesor Lobo, muy amable. Con mucho gusto, Néstor. Que estén muy bien. La doctora Xiomara Urán es la secretaria de Educación en Norte de Santander. Doctora Urán, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
Sí, doctora, ¿Urán u Hurón? Hurón. Doctora Hurón. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? ¿Cuándo tienen proyectados ustedes regreso a clases? ¿O cómo van a hacer estos miles de niños para no perder más tiempo? Pues realmente estamos hablando de 46.000 niños afectados en los 8 municipios del Catatumbo que han sido afectados, que no pudieron iniciar sus clases este lunes, esta semana, ¿no? ¿Cómo va a ser o qué estamos haciendo? Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación Nacional, que hizo un despliegue y pues estamos acompañados por ellos. Hoy estamos invitados al puesto de mando unificado porque la idea es iniciar un retorno gradual y progresivo. Sabemos que hay sitios donde hay confinamiento, donde se presenta el conflicto de orden público y pues a esos sitios no vamos a ingresar o no vamos a iniciar la atención del servicio educativo, pero sí estamos contemplando pensar, de acuerdo al reporte que nos emite el puesto de mando unificado en la mañana de hoy, de acuerdo al comportamiento del orden público como está. Sí, entonces estamos hablando más que todo como de cabeceras de cascos urbanos. Vale, sí. ¿Ustedes creen que cuántos profesores tuvieron que salir del Catatumbo, doctora Hurón? Exactamente, salieron de la zona del Catatumbo 1.200 docentes, de los cuales sí tenemos 100 docentes que están ubicados por fuera del departamento y tenemos 1.180 aproximadamente docentes que están en los cascos urbanos de acá del departamento. Sí, doctora Hurón, hay un temor, una preocupación por la posibilidad de que el ELN haya minado con explosivos los colegios. Nos contaba hace apenas unos minutos Leonardo Lobo, que es un profesor de Teorama, que no ven con buenos ojos la idea de regresar a clases el próximo lunes. ¿Ustedes han evaluado los riesgos ante esta amenaza de regresar a las clases bajo estas condiciones? Por eso te digo, sí estamos evaluando y pues el día de hoy fuimos invitados al puesto de mando unificado para tener ese reporte, porque pues hasta el momento hemos tenido contacto con comunidades, con presidentes de junta, con líderes de cada una de nuestras zonas del Catatumbo, y hasta el momento no nos han dado ningún reporte de sospecha de minas, pero sí pues vamos a hacer presencia en el puesto de mando unificado en la mañana de hoy para revisar el reporte que atiende cada alcalde y poder evaluar en qué condiciones, porque como te digo, va a ser un regreso progresivo, no va a ser va a ser de manera flexible, ¿no? No podemos decir que vamos a iniciar con normalidad y porque pues nada, como decía el profesor anteriormente, nada de esto es normal, o sea, nada de esto está dentro del contexto. Doctora Hurón, usted me disculpa, voy a ampliar la noticia. Tengo ya en mis manos el decreto de conmoción interior, lo ampliamos enseguida. La dejo, doctora Hurón, espero que me entienda. Ampliamos. Tranquilo. Y vamos a seguir ocupados de la situación en el Catatumbo. Novedades sobre el decreto de conmoción interior que está emitiendo esta mañana el Gobierno Nacional. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Terminaron los operativos militares del señor Maduro en la zona de frontera. Por si quedaba alguna duda de que el chavismo pues piensa en un enfrentamiento armado o que pueda darse ese escenario en cualquier momento y que por eso hace ejercicios militares, pues efectivamente es así, y la justificación o la razón es para defender la democracia, así de directo y sin rodeos lo señaló Nicolás Maduro al dar pues este balance de lo que fueron las prácticas militares de los últimos 2 días, donde mostró centenares de armas, aviones Sukhoi, tanquetas, vehículos blindados, helicópteros y la tropa armada, más de 150.000 movilizándose por todo el país. Pero no solo piensa en ese escenario de una confrontación armada desde el exterior, es decir, una invasión, sino incluso que sea algo interno y que por eso hay que mantener en práctica constante, decía él, el músculo de la República. Y desplegamos la fusión popular militar policial en todo el país. Ellos creen que estamos jugando, no estamos jugando. Nos estamos preparando permanentemente para la lucha armada en defensa de la democracia, de la paz. Una noticia urgente está en desarrollo.
Y atención, son larguísimos los considerandos. El Gobierno Nacional está emitiendo en este momento el decreto de conmoción interior. Finalmente, no incluye al departamento de Arauca, incluye a algunos municipios que están en la parte del Cesar del Catatumbo, incluye a Cúcuta. Estos son la manera, los municipios como el gobierno acota la entrada en vigencia de esta conmoción interior. En la Casa de Nariño, Caterina Ávila. Néstor, es un documento de 19 páginas que decreta, y le leo textualmente, declarar el estado de conmoción interior por el término de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, es decir, hoy en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Acarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón, Barí y Catalaura, La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. Descartan entonces, como usted lo dice, Arauca como parte de la conmoción interior, pero también hablan de esas medidas económicas. En una parte de este decreto dice que es necesario proveer de recursos a las entidades del Estado que deben intervenir respecto a los actos que han dado lugar a la conmoción interior para impedir que se extiendan sus efectos, adoptando medidas que permitan la consecución de recursos adicionales, incluyendo medidas tributarias y presupuestales, entre otras. Pues este decreto, entre parte también de esa argumentación, entrega cifras. Dice que según el puesto de mando unificado departamental Concorte, el 21 de enero se reportaron 16.482 desplazados que se encuentran en Ocaña, Ábrego, Teorama, Acarí, San Calixto, Convención, El Tarra, Cúcuta y Tibú. Y también entrega un dato según el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que con motivo de esa situación de orden público del 17, 18 y 19 de enero del 2025 se presentaron flujos migratorios hacia territorio venezolano que alcanzó a las 700 personas diarias. Gracias, Catherine. Felipe, este decreto tiene 15 páginas, 14 y media de considerandos. Me parece que la clave, Felipe, está, bueno, en los lugares en donde aplica la conmoción interior, voy a repetirlos: en el Catatumbo norte santandereano, Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Acarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, territorios indígenas de los resguardos Motilón, Barí y Catalaura, y La Gabarra, así como el área metropolitana de Cúcuta, es decir, conmoción interior a partir de hoy también en Cúcuta. Sí. Y además los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, y los municipios, ojo Felipe, en el Cesar, Río de Oro y González. Toda la zona fronteriza es decir, con Venezuela. Esto es una zona muy amplia, un poquito más allá del Catatumbo, norte de Santander, Cúcuta y Cesar. Néstor. Pero la clave, Felipe, me parece, Ricardo, está en los impuestos. Está efectivamente en la página 14, en los considerandos. Es decir, aquí simplemente se declara conmoción interior, y vendrán después, al amparo de esta conmoción interior, las decisiones. Para desarrollar la conmoción interior. Esto es lo que se llama técnicamente, ¿no, Felipe, el decreto madre? Y vendrán ahora los decretos, los que tienen la carne. Así es. Pero la pista está, Felipe, en la página 14, donde dice: es necesario proveer los recursos a las entidades del Estado que deben intervenir respecto a los actos que han dado lugar a la conmoción interior para impedir que se extiendan sus efectos, adoptando medidas que permitan la consecución de recursos adicionales, incluyendo medidas tributarias y presupuestales. Mire, dice, es deber de las personas contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, y que independientemente del estado de anormalidad se deben respetar las normas constitucionales que en materia tributaria protegen las competencias y los recursos de las entidades territoriales. ¿Le cabe alguna duda, Víctor, no hay... que esto viene con impuestos, no? Claro. El gobierno nacional deberá recurrir a recursos fiscales extraordinarios y a modificaciones del presupuesto general de la nación, con el objetivo de financiar por una parte las acciones y capacidades de la fuerza pública para el restablecimiento de orden público, y por otra los proyectos y programas de inversión social, priorizando los concertados con las autoridades regionales, locales y étnicas. Quienes pagamos impuestos, tenemos que prepararnos.
Sí, así es. Porque pues hay que ver qué impuestos se van a decretar. El que sea, pero aquí los que pagamos impuestos somos los mismos clavados de siempre, Héctor. Siempre. Bueno, pero de pronto, ¿qué tal que el presidente quiera hacerlo del tema de los juegos de suerte de azar? Puede ser. Porque puede hacerlo. En fin, podría escoger cualquier pero eso impuesto. Significa ponerle impuestos a los que apuestan. A los que apuestan. Claro, pues a alguien tienen que ponerle impuestos para que paguen los recursos extraordinarios que efectivamente se necesitan. En el Catatumbo es cierto que se necesita una inversión más grande, pero sobre todo más eficiente y más eficaz, ¿no? Porque recursos para el Estado, digamos, en términos de inversión social en el Catatumbo, ha habido en los últimos años, después de la firma del acuerdo que permitió la desmovilización de la guerrilla de las FARC, ha habido relativamente grandes recursos, porque forma parte de eso que llaman los municipios PEDED, que eran los municipios más afectados por el conflicto, y respecto de ellos ha habido pues planes, programas, etcétera, pero no han sido ejecutados con eficiencia. Entonces, no necesariamente el punto es más recursos, sino invertirlos mejor. Ahora, Néstor, déjeme decir esto, me parece, yo pues he ojeado, porque no puedo decir que he leído, porque pues llevamos muy pocos minutos con el decreto, pero esto está en desarrollo. Pero lo he ojeado y me parece que es un decreto que está bien sustentado. A la gente, a ustedes veo que les llama la atención, y a uno pues le llama la atención que son 19 páginas justificando el decreto de conmoción, y es que realmente tiene que ser así, porque todas esas páginas que nos parecen tan largas de descripción son las que revisa la Corte Constitucional para saber si el decreto que declara el estado de excepción efectivamente cumple con los requisitos constitucionales. Ahí usted ve que está cada uno de los requisitos, Héctor, el principio de suficiencia, en fin, todos tratando de justificarlos. Ahora, y a mí me parece en principio que están bien justificados, pero esto como está, digo, esto no está lo he bien. leído en Héctor, detalle. ahora le digo una cosa, este decreto también tiene que leerlo con lo que no tiene y con lo que no fue. Fue conmoción interior para el Catatumbo, es decir, es una conmoción interior, Ricardo, acotada, limitada, ¿cierto? Sí, señor. Pero finalmente decidieron no meter a Arauca. Así es, por la discusión de ayer. Por una razón, y esta fue la última discusión, porque se les hubiera caído, porque en Arauca no está pasando nada. El argumento era que en Arauca, o de Arauca mejor, salieron los guerrilleros del ELN que llegaron al Catatumbo. Ese era el argumento. Eso lo mencionan en el decreto, pero no decretan la conmoción interior. Pero no hay conmoción interior por una razón, Felipe, para Arauca. Porque en Arauca no está pasando nada en este momento. No es en Arauca, está pasando más en el Cauca, ¿no? Pero mire lo que dice el decreto. En el Catatumbo, esa es la motivación, hay 43.178 hectáreas de cultivos de coca hoy. Y hablan de un pacto entre grupos ilegales desde el 2021 porque cayó el precio de la cocaína. Ese pacto se rompió a finales del año pasado porque se volvió a disparar el precio de la coca. Y eso hace que haya vuelto la violencia al Catatumbo. Y este párrafo, Aurelio, que me parece que es muy serio, porque además plantea muchas inquietudes. El accionar del ELN ha escalado de manera imprevisible a una magnitud que desborda las capacidades ordinarias del Estado. ¿Sí estamos en ese punto? Sí, claro. 7 de la mañana. Bueno, lo dice el presidente de la República. Esto quiere decir, es confesión de la incapacidad del Estado para controlar estos territorios, y estas son herramientas extraordinarias que tendrá que desarrollar el gobierno, porque vendrán, es importante, Felipe, decirlo, otros decretos. Después del decreto madre, si me permite la analogía, vendrán los decretos hijos. Sí, los que desarrollan este decreto. Hay que mirar ahí con lupa cuáles son las medidas concretas que van a hacer con los recursos nuevos, si es a través de nuevos impuestos, cómo van a fortalecer las fuerzas militares para eso. Quítele el condicional de si es a través. Vienen nuevos impuestos. Ahora, claro, pero ¿cómo van a fortalecer las fuerzas militares? ¿Reubicarán cosas del presupuesto? Van a claro, ahí van a hacer transferencias también, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lo dice el mover plata de un lado para otro. Y el sistema general de regalías, el sistema general de participaciones también los van a tocar. Claro. Néstor, puede haber créditos incluso, pero Néstor, es que a mí me parece que es importante el punto que tocó Ricardo, porque cuando usted mira las motivaciones de todo ese etcétera de motivaciones y de contexto, dice como prácticamente que la chispa que incendió la pradera,
para utilizar esa figura, fue que se recuperó el mercado ilegal de cocaína a finales de 2024 y entonces el ELN entra con fuerza a tomarse ese mercado, ese territorio, precisamente para aprovechar esa nueva coyuntura. Habría que agregar en la exposición de motivos o en la sustentación efectivamente los cambios en los precios internacionales de ese mercado. Porque si esa fue el punto de quiebre donde dice el gobierno, el ELN entra con fuerza, es porque empieza a aprovechar esas nuevas condiciones al alza del mercado ilegal de la cocaína, como lo dice en la motivación. Eso yo creo que lo tiene que sustentar. Es decir, ¿cuánto subió, por ejemplo, el gramo o el kilo de cocaína en el mercado internacional de finales o de mediados a 2024? Pero le pregunto, si esa es la justificación para decir que por eso entró el ELN. ¿Usted tiene alguna duda que la situación del Catatumbo en norte de Santander es particularmente crítica y dramática? No tengo ninguna duda. Lo que pasa el gobierno necesita herramientas extraordinarias, me parece, Aurelio, para controlar la situación de desorden allí. Sí, pero yo le digo, puede haber otras hipótesis distintas a que fue esa de que se recuperó el precio de la cocaína en el mercado internacional. Es que me parece que ese es un punto fundamental. Lo menciona, pero son muchas las motivaciones. La principal motivación es que hay una guerra allí que el Estado no controla. Pero el origen es este. El origen de la guerra, dice el decreto, es este. Ahora, eso es contradictorio frente a la posición del gobierno con Naciones Unidas y su informe sobre cultivos ilícitos y narcotráfico en Colombia. El gobierno del presidente Petro se quejó porque, según el gobierno del presidente Petro, la medición de cultivos ilícitos no estaba bien hecha y durante mucho tiempo el presidente Petro argumentó que el precio de la cocaína estaba ¿Esta se cae o no se cae? Mi pregunta, no sé, el gobierno. Mi pregunta es, porque yo no he podido leer las 19 páginas y no es que entienda en detalle eso, pero aquí lo importante es si esto la Corte lo va a decretar constitucional o lo va a tumbar. A mí me parece que sí. Sinceramente que está bien que lo motivado, va a declarar y lo va a declarar constitucional. Y me parece que acotado como está a los municipios que están en guerra, pues esto tiene todo el sentido del mundo. Ahora, y es un decreto bien sustentado. Que detrás del decreto esté demostrada la incapacidad del gobierno, la incapacidad del Estado. Todo eso también es cierto. Pero es diferente la evaluación constitucional y técnica a la política. Obvio, no se juzga de quién es la culpa. No se juzga de quién es la culpa de haber llegado a la situación en la que estamos, pero la situación en la que estamos evidentemente es una grave perturbación del orden público en esos municipios y es claro que el gobierno necesita algunas medidas extraordinarias y seguramente también recursos extraordinarios para atenderla con urgencia. Yo sí creo que la situación me parece que da para el decreto de conmoción. Después habrá que ver cuál medida toma y qué relación de causalidad tiene con los que a mí me llama la atención, Néstor, como causa, etcétera. La pregunta, pienso yo que se podría hacer un magistrado, Néstor. Señor. ¿Y esto no se podía resolver, esta crisis, con los recursos ordinarios de la nación por un lado y con las fuerzas militares que tenemos? Sí, Felipe, eso me imagino. Esa va a ser que no dice nada en el decreto. Bueno, en lo que hemos leído del decreto. Sí dice. Sí dice, hay todo un capítulo de lo que se llama suficiencia o insuficiencia de las medidas, que es en el que trata de justificar si las medidas actuales, las medidas ordinarias son suficientes o no. Y dice pues que no, justifica que los recursos son insuficientes, que digamos los procedimientos legales para la ejecución de los recursos. Pues vamos a ver, sí, a mí francamente me parece, y por eso, pero va a depender más, no tanto de la declaratoria para responder a esa pregunta de Felipe, que es importante, como de las medidas que se toman. Porque, por ejemplo, si modifican la ley de contratación pública para permitir, qué sé yo, contratos directos y rápidos y, en fin, para invertir, pues la Corte tendrá que valorar en cada caso si efectivamente la medida que se está cambiando
estaba afectando la eficacia o la eficiencia de la presencia del Estado en la zona en donde existe la perturbación. Va a ser un trabajo interesante para la Corte, yo creo, pero yo insisto, a mí me parece que pues negar que la situación de conmoción es realmente grave, que la agrava una cosa en la cual el presidente ha insistido en los últimos días y está mencionada en el decreto, que es la condición de situación limítrofe con Venezuela, ¿no? Que tiene que ver con la soberanía. Recuerde usted que el presidente ha venido mencionando la palabra soberanía varias veces y en el decreto está mencionada algunas veces. Eso me parece que efectivamente con Maduro al lado, pues hace que la situación sea particularmente grave. Con el decreto, María Consuelo, que está saliendo en este momento de conmoción interior, Felipe, puede estar justificado. Ahora, no quiere decir que los decretos que vengan de aquí en adelante con las medidas tengan el mismo soporte y que vayan a ser avalados. Exacto, y que tengan una relación. María Pero Consuelo, a mí me llama la atención sobre el tema del ámbito de influencia o sobre la referencia geográfica que hacen, que coincide perfectamente con la localización geográfica del riesgo que hizo la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos en Violaciones de Derechos Humanos y el Sistema de Alertas Tempranas el 15 de noviembre del 2024. Dicen los municipios de Convención, El Carmen, Ocaña, Teorama, Ábrego, La Playa y los 2 del Cesar, González y Río de Oro. O sea, la situación extraordinaria que se está alegando aquí para decretar la conmoción interior se sabía desde el 15 de noviembre en un documento de la Defensoría del Pueblo. Puede ser una contradicción. No es digamos, aunque de nuevo, esto en la emergencia económica sería determinante, aquí no sabemos cómo lo valora la Corte. Este hecho estaba cantado, estaba muy advertido. Yo creo que es imposible decir que no hay sustento suficiente fáctico para declarar una conmoción interior. Arrancamos la semana poniendo en duda si esto era viable o no, pero yo creo que concluimos la semana teniendo absolutamente claro que, como lo dice el mismo decreto, tienen en albergues más de 16.400 personas desplazadas. Esto no ocurría en Colombia hace décadas. Para que tengamos una dimensión de lo que está pasando, Colombia ha escuchado las grandes tragedias del Salado, por ejemplo, en el año 2000. Ahí fueron desplazadas por el Salado 4.000 personas en ese evento. Bojayá, en el 2002, por ese evento se desplazaron alrededor de 1.000 personas. Lo más reciente, en el Charco, en el 2021, hubo un desplazamiento de 4.000 personas. Aquí estamos hablando del desplazamiento interno por violencia más grande de los últimos años. 16.400 personas reporta el mismo decreto, la Defensoría habla de 32.000. Entonces, por supuesto que son necesarias medidas extraordinarias. Hoy 42.000, en este momento, lamentablemente, en este momento, con cifras del gobierno de Naciones Unidas, 42.000 desplazados. Imagínese la tragedia, Néstor. Imagínese el nivel de tragedia. Sí, pero y por supuesto, esto es lo que demuestra a esta situación, pregunto yo. Yo creo que todos los últimos gobiernos, ¿quién Felipe, debilitó a las fuerzas el gobierno actual, el gobierno anterior, o sea, los gobiernos, seguirle echando al gobierno 30 años de abandono del Catatumbo. O sea, no le sigan echando, de verdad es un poquito increíble. No, es que esto es echarle la culpa al gobierno anterior. Es que lo que es una torpeza. Échele la culpa a todos los anteriores, a Bolívar, a Núñez, si todos quiere, los si anteriores, a Petro, a Santos, a Duque, a Uribe, a todos. Ningún gobierno ha sido capaz de proteger a la población del Catatumbo. ¿Quién tomó la decisión del cese? ¿Quién tomó la decisión del cese al fuego unilateral con el Aquí ELN? lo hemos dicho. No, eso aquí hemos estado de acuerdo en que ha sido un error la política de paz total, es un fracaso total. Y el Catatumbo es quizá el símbolo máximo del fracaso total de la paz total. Pero dicho esto, lo que sí es evidente es que se requieren medidas extraordinarias como el país nunca había visto recientemente. No solo para atender a esa población, 42.000 desplazados. Es que esto es un municipio intermedio trasladando. Es una verdadera tragedia. Niños, no, es que no hay como duda, lo reportaba ahora en Ocaño. No hay duda. No hay duda. ¿Qué es una tragedia? Digamos, eso no está en discusión. Entonces, que se necesita plata para eso. La discusión pues que claro va a haber que se necesita plata para eso. El gobierno tenía herramientas suficientes para y claramente no. La respuesta es no. De la historia. La respuesta es no, Néstor. La respuesta es no. La respuesta es no. Y permíteme, Héctor, permíteme. La respuesta es no. Y por eso vamos a ver traslados presupuestales. No. La respuesta es no, porque es que ustedes.
para atender a 42.000 personas necesitan una plata que seguramente no tenían presupuestada y planeada desde septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque es que el presupuesto de la nación se hizo en septiembre. Entonces, por supuesto que hay que hacer traslados presupuestales y eventualmente hay que buscar nuevas fuentes. Por supuesto que además hay que evaluar otras medidas que habilita el decreto. Es que el decreto no solo permite hacer traslados presupuestales o crear nuevos impuestos. Medidas excepcionales, Néstor. Solo le hago una pregunta a la personera de Cúcuta ayer aquí, Felipe, diciendo que el gobierno nacional solamente ha entregado 500 mercados hasta el momento. No, es una tragedia. Por eso es que es importante que llegar a la Cruz Roja y demás. Es una incapacidad absoluta. No es una tragedia, es una vergüenza. Para llevar 10.000 mercados o 20.000 mercados, ¿se necesita conmoción interior? No, pero es que, Néstor, mire, aparte, es que por eso a eso voy. Es que usted con 1.000 mercados no va a resolver eso ni con 50.000. Usted tiene que estar permanentemente ahí, porque ¿cuánto tiempo cree que se va a demorar esa gente en devolverse? De la incompetencia para atender el tema humanitario. Claro, entonces, no, son incompetentes, sí, yo creo que en eso no vamos a estar en desacuerdo, en que son incompetentes, pero en que se requiere más plata que no existía, no estaba presupuestada, y que se requieren, Néstor, y con esto concluyo, otras medidas excepcionales, como por ejemplo, es necesario restringir algunas libertades, algunos derechos fundamentales allá, eventualmente reteniendo personas durante un periodo distinto al ordinario porque se están haciendo investigaciones, porque de pronto son milicianos de las disidencias de las FARC o del ELN y es necesario retener. Es decir, allá en ese territorio, obrar como se obra de manera ordinaria en la ciudad de Bogotá es inviable si se quieren encontrar soluciones. Entonces yo sí creo que hay que habilitar facultades. Lo que llamaba antes esa de restricción de libertades y de movimientos y de asociaciones, lo que antes al presidente le parecía dictadura. 7:56 minutos. pero ahora lo cierto es que hay que usar unas medidas extraordinarias. Es que yo insisto, hay que dividir las discusiones. La discusión, ¿quién fue el culpable de por qué llegamos a este punto? Pues no sé, seguramente no nos podremos poner de acuerdo, pero podemos dar la discusión larga seguramente y enconada. Pero esa no es la discusión en este momento. La discusión en este momento es cómo se afronta la situación actual. Y es evidente, a mí me parece, que el drama humanitario que hemos descrito aquí a lo largo de toda la semana, pues es de tal manera grave que pues sobra como argumentos para decir que se necesita unas medidas extraordinarias. ¿Cuáles? Ya se discutirá en cada caso. ¿Cuánta plata? ¿Cómo llega el Estado al territorio? Pues cada caso se discutirá, pero que tienen que llegar los bomberos a tratar de apagar el incendio, eso no hay duda. Así los bomberos se hayan demorado en llegar, así los bomberos los hayamos llamado, así hayan provocado, incluso así hayan provocado el incendio, tienen que llegar. Lo más torpe sería impedirle la llegada a los bomberos porque ellos mismos quemaron el edificio. Héctor, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que los bomberos, el ejército, por qué no ha llegado hasta este momento? Porque llevamos 8 días en esta emergencia. El ejército no ha llegado. El ejército no manda en el Catatumbo norte santandereano. A mí sí me parece no han llegado los bomberos. Me parece que hay una injusticia con la fuerza pública. No hay ninguna injusticia. No, la injusticia. Sí hay una injusticia con la fuerza pública. ¿Y usted por qué cree? Hay unos señores que efectivamente se están haciendo matar allá. ¿Y usted por qué cree que están saliendo desplazados? ¿Y usted cree que están saliendo desplazados porque allá manda el Estado colombiano? Lo que faltaba es decir que los soldados están jugando parques en los... que se fueron a hacer turismo, a Cúcuta y a Ocaña porque manda el ejército. No, el que está diciendo que se fueron a hacer turismo los soldados es usted, Néstor. El que está diciendo que los soldados no están haciendo nada a apagar el incendio, que para apagar un incendio no se necesita la conmoción interior. Los soldados están en la zona, Néstor. Ahora, están en la zona. Dígame qué jefe del ELN ha sido capturado. No hay una ofensiva. ¿Cuál jefe? ¿Cuál jefe del ELN? La fuerza pública está rescatando a las víctimas del desplazamiento. ¿Cuál jefe del ELN ha sido capturado alguno? Pero pues por fortuna no hay acciones ofensivas porque la gente está en la mitad. Entonces, pues ni más faltaba por que fortuna los bomberos termináramos bombardeando a los desplazados. Lo de bombardear lo acaba de decir usted. Si usted está pidiendo bombardeos, me parece que es mala idea, Héctor. El incendio no se apaga con más fuego. No, mire, a mí sí me parece
que aquí tenemos que tener una actitud. Esta palabra es lagarta y yo nunca la uso, pero de verdad a mí sí me parece que en este caso hay que usarla, que es patriótica. Yo no creo que sea justamente el momento de derrotar al presidente Petro, de derrotarlo, de debilitar su gobierno, de que la opinión pública se ponga en contra del gobierno. No me parece que sea el momento, Néstor. Héctor, a mí me parece que al contrario, es el momento de decir, bueno, usted se puede haber cometido todas las equivocaciones que quiera y después vamos a tomarle cuentas, pero ahorita tenemos que atender a 42,000 personas que no están durmiendo en su cama, Néstor. Esas personas tuvieron que salir de su casa, dejar todo y durmiendo en cualquier lugar y encontrando cualquier... ¿Y qué? Pero no importa que sea consecuencia. Y entonces no les vamos a dar comida por la consecuencia. No. Hay que darles comida, pero no se nos puede olvidar que es consecuencia de una política de paz total que lo que ha hecho es promocionar el control del territorio por parte del AMPA en Colombia. En un minuto, María Consuelo, si me permiten, saludo sobre la conmoción interior que acaba de ser declarada por el gobierno. En segundos aquí, la ministra de Justicia en Mañanas Blue, son las 8 en punto. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Fracasó la tasa de usura en Colombia. ¿Es la tasa de usura la causante de que miles de personas caigan en el gota a gota? Si no existiera la tasa de usura, ¿habría menos gente en el gota a gota? Amanecemos con un gran debate alrededor de los efectos de la tasa de usura, que es la máxima tasa de interés que se puede cobrar por un préstamo en Colombia y que se calcula con base en medidas regulatorias de las autoridades financieras y condiciones del mercado de las tasas de interés. Esa tasa de usura pone un límite, un techo, y de ahí para arriba los bancos no pueden cobrar intereses. Y mirándolo así, pues la medida suena muy bien intencionada, pero cada vez son más las voces que dicen